Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días, tardes o noche, depende el momento en que estén escuchando este programa. Arrancamos un nuevo, valga la redundancia, programa de Partida Doble. Bueno, cuénteme, profesor Cetrángolo, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Y qué tema tiene usted pensado acorde al tema económico a tratar? ¿Lo de la música acorde es algo buscado en armonía con el programa o salió de casualidad? Salió de casualidad, pero usted sígame bueno. Entonces yo voy a seguir de manera armoniosa. Okay. Bueno, hoy no tenemos invitados, hoy nos invitamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y vamos a hablar entre nosotros de esta discusión sobre la reforma en el sistema de salud, básicamente, obviamente, desde el punto de vista de la economía del sector, ¿no? No vamos a discutir cuál es el mejor antibiótico ni nada que se le parezca. Y yo elegí un tema que no tiene que ver con el sector de salud específicamente, sino con el tipo de reformas que se hacen en el sector. Pero después me di cuenta que el tema que elegí para esta charla puede servir para casi todas las charlas que tenemos nosotros, o buena parte de esas. Y surgió porque en algún momento de la charla que tuvimos surgió la idea de si esta era una reforma o no gatopardista, ¿no? Y se me ocurrió que la mejor manera de ilustrar eso era con el tema que Nino Rota escribió para la película de Gato Pardo, y es el Vals de la Despedida. Y de paso introducimos en nuestra playlist un tema de Nino Rota que me parece que es justo y era una deuda que teníamos con uno de los más grandes músicos del siglo XX, ¿no? Yo creo que la dupla Fellini y Nino Rota como cineasta y músico no hay otro cineasta tan identificado con un músico como Fellini. Tengo varios discos de las músicas de Nino Rota. Es cierto, pero en este caso vas a encontrar que también jugaba bien con Visconti. En realidad, Nino Rota es uno de los músicos más respetados de Italia, no por la música de cine, sino como músico. Sí, era músico clásico, sí. Clásica, ¿no es cierto? Entonces, y también agreguemos que hizo también la música del Padrino, entre otras cosas. Claro. Por ejemplo, ¿no? La famosa música famosísima, ¿no? Este tema del Padrino. Sitúenme, por favor, en años de esta grabación. Más o menos, ¿cuándo sería? Bueno, la película es no recuerdo bien, pero creo que es de los 60, ¿no? Sí, creo que es 63, 60 y por ahí. Por ahí. Sí. Yo creo que no sé, es mi película favorita de Visconti, pero ahí son gustos. Es una película basada en una novela a su vez también famosa de Giovanni Lampedusa, ¿no? Digamos, el conde de Lampedusa, el Gato Pardo. La idea básica es la de que cambie algo para que no cambie nada, ¿no? Sí, claro. Eso es la expresión gatopardismo. Claro. De ahí viene. Profesor López, ¿qué tiene pensado? ¿Qué se le ocurrió? Yo traje un tema que no es alusivo al título del tema, sino el intérprete. Okay. Un músico que me gusta mucho y que creo que Oscar al menos coincide, o le gusta también, es el Dr. John, ¿no? Claro, Dr. John.
¿no? Dr. John, en realidad por supuesto son seudónimo, ¿no? De un personaje que se inventó él en realidad. Y traje un tema de su disco que a mí que más me gusta, un tema que se llama Walk on Gilded Splinters, que viene a ser algo así como caminar sobre astillas doradas. Un tema que después fue versionado por los Allman Brothers, por Humble Pie y un montón de gente. Pero bueno, en la versión original. Es un tema que, según Dr. John, se le inspiró una música que cantaban en ceremonias vudú. En el sur de los Estados Unidos, ¿no? Donde él era de New Orleans. Así que bueno, no era un doctor convencional como los que vamos a hablar en las películas, en la charla, pero bueno. Bueno, pero el tema cuadra perfecto. Bueno, a mí se me ocurrió algo que tiene que ver sobre todo con lo que se tendría que tener en cuenta para hacer una reforma de salud, que es hacerla con cuidado. Entonces yo pensé en un que pasamos, que se llama Handle with Care, de Traveling Bulburis. Qué bueno. Muy buen tema. Más allá de que es muy buen tema, creo que el título me parece que pega perfecto con lo que sería una reforma de salud, ¿no? Que tiene que ser muy cuidadosa y muy puntillosa. Hoy se le podría denominar un supergrupo a Traveling Bulburis por quienes lo integraban, ¿no? Uh-huh. Recordemos que estaba allí el señor Bob Dylan, George Harrison, ¿sí? El señor Tom Petty, ¿sí? Integrante de los Heartbreakers, y me está faltando uno. Roy Orbison. Roy Orbison. ¿Y quién más? Me dijo Jeff Lynne. El del Electric Light Orchestra, ¿no? Originalmente. Exactamente. Tremendo supergrupo en ese momento, ¿no? Porque eran todos monstruos por separado. Entonces, y el tema es impecable por donde se lo vea el tema, ¿no? Fue muy interpretado después solista por Tom Petty, mucho tiempo, Tom Petty and the Heartbreakers, y hace poco vi una grabación de poco tiempo antes que Tom Petty falleciera, junto a Danny Harrison, el hijo de George Harrison, que es el calco, parece que está calcado, George Harrison de aspecto, cantando este tema. Así que nada, me parece que iba acorde con el tema para tratado. Los Traveling Wilburys, en realidad el disco, creo que sacaron 2 discos nomás, pero en el primero al menos nadie decía quiénes eran, no eran anónimos, no la portada o la información del disco nunca decía que era Dylan, Harrison, etcétera. Yo creo que por un problema de los sellos, ¿no? Que no hubieran podido conseguir que los dejaran grabar. Bueno, lo mismo sucedió en esa época con The Honey Drippers, que era Robert Plant y Jimmy Page, con varios artistas invitados en ese momento, que se presentaban como The Honey Drippers. El disco era una tapa negra que decía The Honey Drippers, y uno se enteraba quién lo integraba después de que lo escuchaba o veía los créditos, ¿no? Adentro del disco. Bueno, sucedió en esas épocas también, me parece, si estoy equivocado. Muy bien. Bueno, así que tenemos buena música. Muy buena música, ¿eh? Muy buena música para hoy. Bueno, será incluida, Andrés, en nuestra playlist, ¿no? Así es. Rápidamente y ya la subiremos al aire. Estará, y una vez que está actualizada, también estará por las redes que ha sido actualizada la playlist para que puedan acceder de manera más rápida. Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, que es la reforma o el proyecto de reforma, o cómo podría ser el proyecto de reforma del sistema de salud de Argentina. Vamos a hablar de la necesidad de una reforma del sistema de salud, el tema que se planteó en las últimas semanas a raíz de algunas declaraciones de
la vicepresidenta y algunos otros miembros del gobierno y también de otros partidos políticos, y un poco, diría, comentar lo que se dice, comentar qué es lo que hay por detrás de una eventual reforma, y si hay margen también comentar cómo se discute, ¿no? Claro. Sí, a mí yo para introducir el tema desde el lado del Lego, ¿no? Del que usa el sistema de salud pero no lo estudia, y lee o escucha un poco, es como que todo el mundo sabe que tiene que haber una reforma, el problema es cuándo, cómo y para qué, ¿no? Entonces, capaz podemos arrancar por ahí, el sistema tiene problemas, ¿no? No es delirante plantear que hay que reformarlo. No, claro. Sí. Perdón, Norberto. Sí, no, y además plantear cuáles son los intereses a ganar o perder de diferentes sectores con una reforma, ¿no? Porque yo supongo que hay intereses creados muy grandes en lo que es el sector salud, es un sector que mueve muchísimo dinero y hay muchos sectores que están íntimamente ligados desde la política, desde la economía, a eso, ¿no? A lo que es el sistema de salud en general argentino, ¿no? Sí, claro. Fíjate que el sistema de salud en su totalidad gasta cerca de 10 puntos de producto. Gastar 10 puntos de producto en un mercado está muy débilmente regulado y en donde lo que consume la sociedad es lo que define si uno puede seguir viviendo y cómo seguir viviendo, wow, da unas oportunidades de negocios espectaculares, ¿no es cierto? Claro. Pero también es una demanda de políticas públicas de las más importantes. Entonces ahí hay un punto a tener en cuenta, tenés toda la razón. Y por otro lado, como decía Andrés, son esos temas que no es el único, ¿no es cierto? En donde, en un país donde las cosas no funcionan bien, temas en donde todos coincidimos que hay que reformar son infinitos. Ahora, cuando vos le entrás a cada tema, no hay coincidencia sobre qué es lo que uno debe hacer. O sea, vos haces una encuesta. ¿Quién piensa que hay que reformar el sistema de salud? 100%. ¿Quién piensa que hay que reformar el sistema de coparticipación? 100%. La educación. Ahora, por eso me parece que hay un problema con el tipo de debate y la propuesta que salió sobre la mesa, que como es una propuesta muy general y poco específica, todos coinciden, pero nadie coincide. No sirve un debate de ese tipo. Y en todo caso, uno debiera discutir si eso se puede reformar y de qué manera habría que reformarlo, ¿no? Claro. Un tema que muy de costado, pero quisiera mencionar, es que desde que se presentó esta idea de que presenta recurrentemente, ¿no es cierto? Cada tanto tiempo hay alguien que dice que hay que reformar el sistema de salud, pero desde que esta reforma, además con la impronta de la situación de salud actual y la presión que viene desde la vicepresidenta, hubo mucho revuelo y a mí me llamó bastantes periodistas para hablar, qué sé yo, y pasaron cosas del tipo, no podemos hablar de los colegas tuyos, Norberto, pero digo, por ejemplo, me llaman de una radio, me dicen, mire, usted que estudió el tema, ¿no nos puede grabar 2 minutos sobre lo que debería tener esa reforma? 2 minutos. U otro me dice, ¿no me puede hablar y darme 2 o 3 ideas para escribir un artículo? Digo, son temas muy complicados, ¿no es cierto? Entonces, para 2 minutos, sí. Claro, piña va, piña viene 2 minutos, pero no da para esto. Entonces me parece que creo que pensábamos que era una buena oportunidad de discutir un poco qué hay por detrás de esa discusión, ¿no? Una cosa que me parece, también que quizás difiere de otros casos, como por ejemplo educación o incluso el tema previsional, es como que, no sé, el previsional es un ejemplo, educación o ciencia y técnica, etcétera, es que también lo que está claro es que no se trata de gastar más, ¿no? No hay en esa reforma no estamos hablando de sumar recursos al sistema que ya son considerables, ¿correcto? Sino quién aporta y cómo se reparten, ¿no? O cómo se usan, obvio, quién los administra. Claro. O cómo se administra mejor, claro, exacto.
Está bien, pero es lo obvio. Vos decís, Argentina gasta 10 puntos del producto y el sistema de salud nuestro, si quieren, vemos cuáles problemas tiene, pero es un sistema muy inequitativo e ineficiente, donde algunos tienen buenas coberturas y otros tienen muy malas, pero no se justifica las diferencias que hay. Comparás con países desarrollados, los modelos, ¿no es cierto? Inglaterra, Canadá, y gastan menos de 10 puntos del producto. Entonces, ¿cómo puede ser? Estos tipos ganan lo mismo en porcentaje del producto y tienen sistemas tanto mejor. Bueno, hay un problema con la tecnología, eso, pero eso es la puerta de entrada. Vos a partir de ahí no podés decir, bueno, entonces eliminemos todo lo que hay de un día para el otro y unifiquemos el sistema y armemos un sistema único público. Suena muy lindo eso, ¿no es cierto? Eso lo podías haber planteado en la época de Carrillo, un poco después, cuando esto arrancaba. Ahora, vos hoy ya tenés un armado institucional y vos ya tenés coberturas asignadas a cada sector de la población. Vos le podés decir de un día para el otro, mire, usted tiene esta obra social, no la tiene más. Usted tiene esto, ¿no? Y entonces juntamos todo. Es muy naif esa reforma. Entonces, digo, hay que entender cuál es el problema y ver qué tipo de pasos hay que dar para acercarse a un sistema más justo, ¿no? Ahora, si a vos te preguntara como experto, ¿dónde debería ser la dirección general a donde se debería mover el sistema? Bueno, primero tenés que entender cuál es el problema. Primero, el sistema está extremadamente fragmentado. ¿Por qué uno dice fragmentado? Pero de los 10 puntos del producto, digo, cuando vos decís, Inglaterra gasta 9, bueno, el 80% del gasto público, o 70% del gasto en salud de Inglaterra es gasto público. Y es gasto público en donde hay un sistema nacional de salud que está coordinado y hay competencia ahí adentro, pero está coordinado. Canadá más o menos lo mismo, Alemania lo mismo. Algunos los organizan desde la oferta pública y otros desde los seguros, pero son seguros a cargo de organizaciones no gubernamentales sin fin de lucro, y en donde la cobertura de cada persona no depende de lo que paga, sino de la necesidad de atención. En la Argentina vos tenés un sistema fragmentado en donde la definición de qué cobertura tiene cada uno de nosotros, no cuánto gasta, porque el gasto tiene que ver con la enfermedad, pero digo, la cobertura que tiene cada uno tiene que ver con dónde vive, dónde trabaja y básicamente cuánto gana, cuáles son los ingresos. Eso no es normal. Nosotros naturalizamos algo que está mal, ¿no es cierto? Eso con independencia de que las obras sociales sean o no sean sindicales. El problema es otro. El problema es que vos tenés en los 10 puntos del producto, digamos, 3 es el gasto privado. Eso, bueno, cada uno gasta lo que quiere en salud y eso, digamos, no nos metamos con eso. En todo caso, el problema es que el gasto privado es muy alto porque la cobertura que da el sector público y la seguridad social es mala, porque mucho del gasto privado es de gente que ya tiene otra cobertura, pero que no está conforme. O sea que no es tanto como que hay una población que gasta de bolsillo, otra que tiene seguro y otra que va al sector público. No, todos nosotros tenemos acceso a la salud, al sector público, casi todos nosotros, bueno, todos nosotros los que estamos acá en esta reunión, pero casi todos los que nos están escuchando, tienen algún seguro y además todos gastamos de bolsillo. ¿Por qué? Bueno, porque no nos gusta el odontólogo del plan y lo quiero tener, o el oftalmólogo, o compro tal medicamento y lo pago de mi bolsillo. O sea que hay una ineficiencia muy grande asociada a esta fragmentación. Por otro lado, olvídate de lo que gasta el sector privado, lo que se gasta de bolsillo. El resto, vos tenés 3 puntos de gasto público, 4 puntos de seguridad social. O sea, 3, 4 y 3, por decir algo rápido, ¿no es cierto? Los 10 puntos son eso. En el sector público, vos descentralizaste el sistema. Entonces, la mayor parte del gasto está en manos de las provincias y municipios. Y el sector público nacional gasta medio punto del producto. O sea que de los 10 puntos que se gasta, el Ministerio de Salud maneja 0,5. Y uno le echa la culpa a los ministros de salud de todo lo que pasa. Y la verdad que no tiene mucho resorte para cambiarlo. ¿Por qué? Porque está descentralizado y como nosotros sabemos, igual que en educación, si vos vivís en una provincia rica, tenés mejores coberturas que si vivís en una provincia pobre. Y no hay mecanismos de compensación entre provincias. Muy pocos, en realidad muy pocos,
en términos de gasto, muy efectivos, que son los que se crearon después del default. Hay un par de programas que sí funcionan razonablemente bien, el plan Sumar, el plan Remediar, que tratan de compensar, pero con muy poca plata y algún impacto. Y la Argentina, además de armar salud pública, armó un sistema de seguro social que se lo dio a los sindicatos en la época de Onganía, por 1970. Entonces, hubo un acuerdo entre el gobierno militar de aquel entonces y los sindicatos, y unos dirigentes sindicales, para pasarle a los sindicatos la caja de la salud, dándoles la obligación de afiliación a la obra social de cada sindicato a todos los trabajadores formales. Eso generó un negocio espectacular del lado sindical, lo cual no está necesariamente mal. O sea, en Uruguay lo hicieron las mutuales. En otros países hay organizaciones no gubernamentales que manejan la salud. Ahora, ¿cuál es el problema? En lugar de armar un sistema en donde el seguro social estuviera coordinado con la salud pública y la cobertura estuviera definida por la situación de cada persona, se armó un sistema en donde la cobertura de cada uno estaba en función de dónde trabajaba. O sea, un gremio rico tenía una cobertura más alta que un gremio pobre, un bancario mejor que un metalúrgico, etc. Y además estabas obligado a ir a tu obra social, con lo cual vos no podías elegir nada, digamos, era población cautiva. Eso generó un sistema muy ineficiente y además hubo una transferencia de recursos muy fuerte a los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos recibieron población cautiva y además de darles la caja, le sacaste los enfermos. Para que no tuvieran mucho gasto, creaste una obra social especial para los mayores, que son los que más gastan, y esos se quedaron del lado del Estado, que es el PAMI. Eso funcionó como algo tan extraño, digamos, para los que quieran entender el debate político. Eso fue en el 70, 71, y poco después vinieron las elecciones, y la plataforma en salud del plan trienal del gobierno de aquel momento de Cámpora era la derogación de esa ley. Pues se dieron cuenta que con esa ley tenían financiamiento para hacer otras cosas, y esa ley subsistió, Sistema Nacional Integrado de Salud, donde estaban trabajando tanto, por dar nombres, tanto Ginés González García como Aldo Neri. O sea, había un acercamiento en términos de lo que se quería del sistema de salud. Eso no prosperó, y después la reforma de los 90 con el menemismo agravó mucho la situación, porque le dio libertad de elección a cada uno de obra social, pero en donde cada uno no se lleva la cobertura que tenía, sino que se lleva su propio aporte. O sea que cada uno se lleva, en lugar de un tipo que tiene salario alto, se lleva su 9% a donde quiere, y el que tiene salario bajo tiene que pelear por donde lo aceptan con el 9% de su salario bajo. Y eso, no solo eso, sino que además en los años siguientes, ya en las últimas décadas, uno puede usar el aporte de la obra social como parte de pago de un seguro privado, que es el colmo de la seguridad social. No hay antecedentes en el mundo donde alguien, digamos, si yo uno le pregunta a un inglés, no un inglés, a un uruguayo, a un peruano, si puede usar el aporte obligatorio como parte de pago de un seguro privado, eso es obvio que no, que ni lo consideran. Entonces la superposición de cobertura y el manejo financiero de este tipo generó enormes inequidades, ¿cierto? Ahora, ahí también, no sé, corregime, se agrava la disfuncionalidad del régimen de obras sociales como lo conocemos, porque eso partía de la idea de que vivíamos en una sociedad salarial, pero ahora vivimos en una sociedad en donde una parte sustancial de la población o es informal o cuentapropista, o monotributista, o sus variantes, con lo cual toda esa gente por definición queda excluida o va con un magrísimo aporte en el caso de los monotributistas, que no cubre para nada seguramente la financiación que requiere el sistema. Exacto, y ahí entran las complicaciones adicionales, porque en realidad uno tiene la idea de que
la informalidad empezó hacia fines de los 70, ¿no es cierto? Yo creo que a fines de los 70 empezó la conciencia sobre la informalidad. La informalidad creo que era de antes. En realidad, en la década del 60, principios del 70, uno tenía la expectativa de que todos iban a ser formales. En algún momento se perdió esa expectativa. Y a medida que la sociedad tomó conciencia de que se perdió esa expectativa, quedaba claro que la cobertura contributiva, no solo de salud, sino también de pensiones y otras cosas, iba a ser muy limitada. De hecho, seguro de desempleo prácticamente no funciona. Entonces, en la salud, lo que eso genera es la necesidad de un sector de la población o de pagar de su bolsillo, si es un informal con recursos, o de ir al sector público. Y eso genera comentarios totalmente errados de gente que dice, no, el sector público atiende al 40% de la población que no tiene cobertura formal. No, el sector público atiende a todo el mundo. Digamos. Vos tenés un chico con un problema y lo llevas al Garraham. O lo llevas a un hospital público que queda cerca de tu casa. Con lo cual, no es cierto eso. El sector público atiende a todos, obviamente. A un sector lo atiende de manera exclusiva. Y te diría más. Si nosotros, que tenemos cierto nivel de instrucción y nos vestimos de cierta forma, etcétera, vamos a una guardia de un hospital público, yo les aseguro que los atienden antes que el tipo que realmente lo necesita. Porque sabemos cómo pedir, sabemos cómo dirigirnos al servicio que necesitamos. Entonces, el sistema es terriblemente inequitativo y no hay una resolución normativa de dónde se atiende cada uno. ¿Por qué? Porque hay un problema básico en nuestra orden constitucional, que es que como en el siglo XIX la salud no era parte de las políticas públicas importantes, eso no entró en ningún artículo de la Constitución Nacional Vieja. Y por nuestro derecho constitucional es que toda aquella potestad que las provincias no le cedan a la nación queda en manos de las provincias. Entonces, la potestad de la salud es provincial. Entonces, no hay ninguna norma que defina qué cosa tiene que hacer cada nivel de gobierno, qué pasa si hay una superposición de cobertura entre obra social y sector público, etcétera. Sí, hay una cosita respecto de lo que decías, que tiene que ver, bueno, yo lo veo por donde vivo, que a veces se superponen hospitales provinciales y hospitales nacionales dentro de la misma región, repitiendo tal vez tipos de atenciones, y hay otros que están totalmente en otras regiones, totalmente sin cobertura y sin hospitales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, te doy un ejemplo. En Vicente López tenés parte del mismo edificio, dos hospitales, uno provincial y el otro nacional. ¿Entendés? Tenés el hospital de Vicente López y un hospital que se llama Hospital Cetrango, que es nacional. O es provincial y el otro municipal. Entonces no tenés una clara definición puntualmente de cómo se puede repartir una cosa y la otra, porque en un lugar tenés el mismo edificio, una infraestructura enorme, y pasás dos paredes y tenés una infraestructura tremendamente mala, ¿no? Sí. Es algo rarísimo. Pero sí, espero que no estés argumentando en contra del Hospital Cetrango. Ya el Hospital Cetrango con una excelente cobertura, y el Hospital de Vicente López con una terrible. Bueno, pero de todos modos, son casos muy marginales, ¿eh? Okay. Son muy pocos. Obviamente queda como... Bueno, hay hospitales de dependencia combinada, porque son de alta especialización, entonces el presupuesto es provincial, nacional, como el Garraham y el Hospital del Cruce en Florencio Varela. Sí, que no me acuerdo cómo se llama el nombre. No sé si es Kirchner o... Bueno, no me acuerdo el nombre de los... Yo creo que es Néstor Kirchner, sí. Creo que es Néstor Kirchner, sí. Que es uno de los hospitales más modernos que tenemos en el país. El Posadas quedó... porque nadie lo aceptó. Posadas es un monstruo que la provincia no lo aceptó en su momento y quedó ahí metido como un hospital nacional. Ese no es el problema. El problema es que hay mucha diferencia entre la infraestructura de cada uno de los hospitales, y tiene que ver con la capacidad que tiene cada jurisdicción de equiparlos, etcétera, y además de recursos humanos. No hay recursos humanos tan abundantes como para cubrir a todos.
Entonces ahí creo que ese es el otro tipo de problema que uno enfrenta, ¿no es cierto? Pero cuando yendo a la discusión, yo estaba pensando, ni siquiera es una discusión gatopardista, en donde uno decide gatopardista en el sentido de que vamos a cambiar algo para que nada cambie. No, lo que ha pasado en la Argentina en los últimos tiempos es que han hecho esta situación en donde vamos a cambiar algo para que la cosa empeore, ni siquiera para que nada Claro, cambie, porque en realidad todo lo que ha pasado con la libre elección de la población y el uso de los fondos para la provisión privada, la verdad que ha empeorado la equidad del sistema. Ahora, por detrás de esto está una idea en donde me parece que en términos de política pública de salud no debiera discriminarse el que trabaja del que no trabaja, que aporta más o el que aporta menos. Y eso es lo que está pasando. El otro punto conflictivo entre los sindicatos y el gobierno es el tema de los monotributos. El monotributo hace un aporte para cubrir la afiliación a las obras sociales, pero es un aporte que no cubre la prestación mínima. Entonces, la obra social que recibe un monotributista no tiene el financiamiento adecuado para darle lo que la prestación médica obligatoria establece. Y ahí, el problema que aparece ahí es que, parece increíble esto, ¿no? Pero lo que pasa ahí es que yo no sé por qué razón, pero no se ha logrado establecer dentro del plan médico obligatorio la idea de que vos tenés una determinada capacidad financiera y dentro de esa capacidad financiera ves lo que podés dar. No, hay como una presión constante por incorporar prestaciones al plan médico obligatorio con independencia de su costo. Y bueno, y entonces a partir de ese momento el plan médico obligatorio se hace cada vez más insostenible y hoy los cálculos que hay de costo del plan médico obligatorio son de tal magnitud que no hay aportes que alcancen a cobrarlo. Con lo cual, nuevamente, tenemos un problema de dificultad de priorizar qué queremos dar y qué no queremos dar. Claro. Ahí, Oscar, escuchándote y bueno, todas las cosas que he leído y hemos charlado en estos años del tema, volviendo a lo que vos decías, bueno, pero no partimos de cero, ya existe todo esto, y entonces tenemos un norte que, corregime, sería reducir los niveles de inequidad y fragmentación del sistema, lo cual implicaría inevitablemente ir a alguna forma de centralización o de coordinación, al menos mucho más fuerte de la que hay ahora, y de avanzar hacia un seguro médico universal, en algún momento lo más cercano a universal, y después, bueno, el que tiene plata se paga una privada y buenas noches, ¿no? O al médico y lo paga. Sí. Ahora, ¿cuál es la economía política de un sendero de reformas hacia ese lado, en donde vos ya tenés actores muy poderosos, como decía Norberto al principio, sindicatos, el sector privado, también tenés a las provincias metidas en el medio, los prestadores no son todos públicos, algunos son públicos, otros son privados? O sea, ¿Qué margen hay en un mundo para hacer reformas en esa dirección? Bueno, como vos bien decís, son senderos de reforma. El sendero no es único. Hay diferentes senderos para cada gusto, para cada posibilidades políticas. Eso también incide en los senderos. Entonces, yo diría, hay componentes de una reforma necesaria. Obviamente, eliminar el descreme y hacer que todos los que aportan al sistema de seguridad social tengan una cobertura similar, que eso es lo que lo hace social, es un objetivo. Bueno, hay distintas maneras. La forma más obvia es subir el Fondo Solidario de Redistribución, que es la parte que redistribuye entre obras sociales para llevarlo a una situación más equitativa. Digamos, en los sistemas de seguridad social del resto del mundo, aún en la América Latina, es como si el Fondo Solidario fuera del 100%. Hubo una reforma hacia el fin del gobierno de la Rúa que fue frenada y después retomada y afianzada por el gobierno de Duhalde cuando estaba Ginés González como ministro, que era subir de manera importante el Fondo Solidario. Vos podrías seguir subiéndolo,
obviamente te enfrentás contra los gustos de los tipos que se están llevando el aporte a su casa. Bueno, es una discusión que tenés que dar. No hay tal cosa como que vos tenés consenso en donde nadie pierde. Es obvio que alguien va a tener que ceder algo. Otra reforma es buscar maneras de equiparar situaciones entre provincias ricas y pobres, buscar afianzar los programas que aseguran la cobertura de atención primaria en las distintas provincias, tipo SUMAR, pero afianzarlos y difundirlos y de hecho por ahí generar una cobertura dentro del sector público, los que no tienen obra social, que semeje la de las obras sociales. Otra reforma es discutir el PMO para tener una cobertura que efectivamente se pueda financiar. En medicamentos el PAMI es el actor principal. Digo, hablamos de los medicamentos. La demanda de medicamentos está muy concentrada en el PAMI. Y el PAMI está manejada, es una institución gubernamental, la maneja el gobierno. Digo, vos ahí tendrías un manejo. Ahora, es que vos tenés 24 ministros en la provincia, el ministro de la Nación en general no maneja la superintendencia y tampoco maneja el PAMI. O sea, otra reforma es tratar de consolidar una autoridad que maneje la totalidad del sistema y la coordine. Digo, hay muchas cosas, dependiendo de cuál sea tu margen político, tus preferencias y cómo negocias, puedes avanzar en una antes o en otra después. Ahora decir, vamos a reformar el sistema para hacerlo equitativo, es como no decir nada. Es como decir, vamos a crecer, no sé, digo, vamos a ganar la Copa América, está muy lindo, pero después hay que hacerlo, ¿no? Ahora, si te entiendo bien, entonces, aunque por supuesto, como decís, hay ganadores y perdedores, resistencias, etcétera, para avanzar en ese sentido no necesitas cambiar la institucionalidad de la noche a la mañana. Es decir, con los mismos actores se puede mejorar la cosa, ¿es correcto? Sí, yo creo que sí, digo, obviamente tenés que poner algún tipo, tenés que regular, tenés que reforzar, digamos, cuando uno discute quién tiene que ser el superintendente de seguro de salud, es claro que no puede ser alguien ni de los sindicatos ni de la medicina prepaga, tiene que ser alguien del Ministerio de Salud. Tiene que estar coordinada la regulación de la seguridad social con el ministerio, cosa que no siempre sucede. En algún momento, Oscar, no sé si esto sigue corriendo, era obligatorio que las obras sociales estén semi-asociadas con una empresa de medicina prepaga, ¿sí? Entonces, los afiliados que se iban moviendo, sí o sí, vos, por ejemplo, ibas a una empresa de medicina privada y te tenías que afiliar, por decirte, al sindicato, no afiliar, sino entrar dentro de la obra social del sindicato de estibadores de puerto, ponele, ¿no? Entonces, Eso pasa. No quiero atacarte, Norberto, no es mi rol en este programa discutir contigo en estos términos, pero si vos tenés esa percepción, quiere decir que vos te estás aprovechando de esta situación anormal. No, vos como empleado formal estás obligado a tener una obra social. Sí, obvio. En algún momento, de la última década, se te permitió usar el aporte tuyo de la obra social, que debiera ser solidario, como parte de pago de tu aporte privado. Claro. Bueno, eso es lo que hay que eliminar. Pero nadie te obligaba, lo hiciste porque te convenía. No. A ver, cada uno en ese momento nos daban la elección de elegir alguna medicina privada, prepaga, ¿sí? Y nos decían, yo te lo digo, por ejemplo, te doy una, qué sé yo, Prevención Salud. Prevención Salud tenía asociado un sindicato de estibadores de puerto. Sí, claro. No, entonces, yo entiendo lo que decís. Lo que digo yo es estaba, yo apuntaba a Prevención Salud, ¿no? Al sindicato Pero creo que lo que social, se refiere, Norberto, es que tal vez una persona pertenece a un sindicato, pero de ese sindicato no permite derivar el aporte a la privada que vos querés, entonces primero te llevas tu aporte a la otra obra social y luego de ahí te vas a la privada, ¿no es así, Oscar? Bueno, como que pagás un peaje en el medio, ¿no? Claro, un peaje en el medio. Eso es lo que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque eso pasa porque cada uno tiene una cobertura asegurada totalmente diferente en función de su ingreso. Diferente es si todos tenemos la misma cobertura asegurada, con independencia de cuánto aportes. ¿Qué es lo que pasa en todos los países del mundo, menos Argentina? Y en parte Chile. La reforma de Pinochet fue también para ese lado. No, digo, vos aportás y tenés una cápita que
tiene que ver con tu edad, con tu sexo, con tu enfermedad o con lo que sea. Y con eso debieras poder elegir. Ahí sí elegí, si querés, digamos, dependiendo de qué reforma hagas, podrías elegir una obra social o una mutual o una prepaga. Pero lo que no puede ser es que vos elijas dónde va tu aporte obligatorio Claro, como parte de pago de tu elección privada. Entonces, queda claro. eso es algo que está generando un exceso de gasto enorme dentro del sistema de salud y lo hace muy inequitativo. Tan inequitativo que eso... Claro, sí, Acá, sí. acá la bomba de tiempo, quiero decir, el problema también es que cualquier reforma no puede generar una disrupción en el medio, porque no puede, Claro. no puede haber un minuto en donde la gente se quede, decir, bueno, vemos cómo en la transición Bueno, a dónde vamos. Sí, y bueno, y esta reforma, tal como dice Oscar, que dijo, bueno, las personas que le dan más gasto al sistema las tomó el Estado, porque se creó el PAMI, puntualmente eso tendría que tener también una solución diferente, porque las personas que están adentro del PAMI y quieren salir del PAMI, no tienen demasiadas opciones si no es pagando fortunas de medicina prepaga. ¿por Digo, qué? Porque acá se creó el PAMI para liberar del gasto a las obras sociales. claro, Ningún país tiene un PAMI. Es otro invento argentino. Pero claro, los países lo que tienen, países desarrollados, Holanda, Alemania, Israel, y en América Latina creo que Uruguay también lo tiene, Colombia, todos aportan a la misma caja, ¿no es cierto? Hay una claro, caja donde van todos los aportes. Esa caja, entonces cada uno elige dónde quiere atenderse. Vos podrías elegir atenderte en la obra social tal, en la obra social tal, o en el hospital alemán, o donde quieras. Entonces sí, el Estado le da a ese prestador tu cápita. Tu cápita no es igual para todos, pero tampoco depende de lo que aportaste. Depende, primero, si sos mujer, es más alta que hombre porque los gastos asociados a la maternidad hacen que la cobertura sea más alta. Si tenés más de cierta edad, obviamente tenés que tener una cápita más alta. Es lo que se llama cápita ajustada por riesgo. claro. Y eso, entonces, si vos tenés cápita ajustada por riesgo, bueno, podés estar en el PAMI, no podés estar en el PAMI, pero vos podrías irte con esa cápita a atenderte donde corresponde con ese riesgo. Ahora, si vos, por ejemplo, vos sos bancario y te Sí, querés quedar en la obra social de bancario cuando te jubilás, el PAMI te transfiere la cápita, pero no te transfiere la cápita completa, te transfiere una parte minúscula de esa cápita, con lo cual a nadie le conviene aceptar a un jubilado. claro. Entonces lo que se llama selección adversa. Claro, o sea que si el PAMI transfiriera la totalidad de la cápita, sería mucho más barato para el jubilado y más atendible No, para la prepaga sí, o y la obra además social. podrías resolver un problema que tiene el PAMI, que es una obra social enorme, es la obra social más grande del país, y no sé si de América Latina, gasta un punto del producto y tiene 8 millones de beneficiarios. Entonces, vos podrías ir, digamos, achicando el tamaño del PAMI, hacerlo más manejable, si dejaras que la gente generase incentivo para que el trabajador se quede en su obra social, o si estás en una provincia donde lo central es el hospital público, atendete en el hospital público de la provincia y el PAMI deberá pasarle la cápita de la provincia. Yo lo que te digo es, no estoy dando recetas cerradas, digo, la cantidad de cosas que se pueden hacer son enormes y lo que hay que decidir es a dónde querés ir y qué menú vas a ejecutar en cada momento para ir en ese sentido. Claro. Por eso insisto que el hecho de decir vamos a hacer la gran reforma es lo peor que puedes hacer. Eso es peor que gatopardismo, es no hacer nada. Bueno, seguiremos hablando seguramente, pues ese tema va a venir, va, va- No, da va- mucha tela para cortar. va a volver Oh, una y otra vez. Bueno, que los oyentes nos escuchen en salud. Sí, ¿No? así es. en salud, exactamente, exactamente. Bueno, Bueno, a mí me gustó esto, tenemos más para hacer, para charlar.